Muy buenas tardes. Cuando son las 18 horas en punto, como cada domingo, de, después que comenzara esta pandemia que está atemorizando al mundo entero y por qué no, por qué nuestro país, nuestras ciudades iban a quedar ajenas a ello, estamos aquí para compartir la palabra del Señor y para orar por las diferentes necesidades. Deseamos con todo nuestro corazón que este día usted sea bendecido, o más bien dicho, pueda disfrutar y expresar la bendición que ya está en su vida desde el día que conocimos al Señor y que Él vino a habitar en nuestros corazones. Quiero agradecer al Señor en nombre mío, el pastor Osvaldo Vargas, y de mi esposa Mali Muñoz, al Señor porque nos da vida, nos da salud, y porque a pesar de las diferentes dificultades podemos estar aquí glorificando su nombre y podemos conectarnos a través de esta página y poder comunicarnos, fortalecernos, animarnos hasta el día en que podamos nuevamente a congregarnos en un solo lugar todos juntos. Descansamos en las promesas del Señor de que ese tiempo llegará. Pero mientras tanto llega ese tiempo, tenemos este medio para estar conectados y como hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, estamos conectados por su Espíritu. Aunque no existiera este medio, estamos conectados porque poseemos, habita en nosotros el mismo Espíritu que habita en todos los hijos de Dios. Quiero compartir una palabra de Dios que se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, los primeros 6 versículos, donde dice así el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Dios que está en Filipos. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes así en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor, pues ambas son hermanas. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra que lleva por título Hogar, dulce hogar. Tener un hogar, dulce hogar, como lo sugiere el título de este mensaje, no es solo deseable, sino que también es posible. El hogar, según el diccionario, es un lugar donde la persona vive con seguridad y calma. El hogar es más que la casa, que sencillamente se refiere al lugar físico donde vivimos. Fíjese que la palabra hogar viene del latín focus, o sea, del lugar donde se encendía el fuego, a cuyo la familia para calentarse y alimentarse. De ahí viene la palabra hogar. Si bien es cierto, hermanos, el pasaje que leímos nos habla de las actitudes que podían ayudar a los hermanos de la iglesia de Filipos a tener mejores relaciones, esas actitudes que recomienda el apóstol Pablo
son principios espirituales aplicables a cualquier tipo de relación humana. Por supuesto, también para tener un hogar, dulce hogar. El primer elemento que quiero destacar en esta tarde es que para tener un hogar feliz, un hogar, dulce hogar, necesitamos ponernos de acuerdo. En el versículo 2, yo lo escribí de una diferente manera, que diría así: les ruego, por favor, pónganse de acuerdo, pues todos son parte de la misma familia. Que las familias aprendan a ponerse de acuerdo no es un lujo, es una necesidad. Porque en el desacuerdo ninguna familia podrá tener éxito en algo. Se lo repito, en el desacuerdo ninguna familia podrá tener éxito en algo. El profeta Amós en el capítulo 3 y versículo 3 de su libro dice: ¿andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? La respuesta lógica es no. Si nos pusiéramos de acuerdo, podríamos alcanzar cualquier cosa que nos propusiéramos. Ahora, si no estamos teniendo el hogar que deseamos, cabe preguntarnos, mis queridos amigos, ¿cuánto nos estamos poniendo de acuerdo? La mayoría de las veces no nos ponemos de acuerdo porque tomamos posiciones extremas donde no caben matices, o también por falta de empatía. No nos ponemos en los zapatos de otro. A veces disputamos sobre cosas que no tienen ninguna importancia vital, o cada uno trata de imponer sus propios criterios. Así que no hay acuerdo entre los padres, menos entre los padres y los hijos, y mucho menos entre los hermanos. Cabo, use su criterio, le decimos al carabinero cuando quiere infraccionarnos porque hemos cometido una falta de tránsito. La pregunta es, ¿cuál criterio es el que el carabinero debiera aplicar? ¿El criterio propio o la ley de tránsito? Seguramente usted me responderá que la ley de tránsito, ese es el criterio que hay que aplicar. El criterio para la iglesia y por supuesto para las familias es la palabra de Dios. Viviríamos más de acuerdo si todos nos sujetáramos y sometiéramos a ese criterio, el criterio de la palabra de Dios. Si tiene una Biblia en sus manos, ahí tiene el criterio, el manual al que debe ajustar su familia. ¿Quiere un hogar, dulce hogar? Póngase de acuerdo. Segundo, tenga buen humor. Los versículos 4 y 5 el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, dice el versículo 5, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El buen humor nos ayuda a desarrollar relaciones saludables. Jesús tenía tan buen humor que hasta los niños querían tocarlo. Pero si vivimos amargados, ¿quién querría estar cerca de nosotros? Tengamos en cuenta que el apóstol Pablo conecta el buen humor con la gentileza o la amabilidad. Dicho de otra manera, las personas con buen humor son amables. Imagínese cuánto bien podría hacer a nuestras familias que tengamos buen humor. Y cuánto daño puede hacer en nuestra el que no tengamos buen humor y que por el contrario vivamos amargados. El buen humor acerca a las personas y aleja los conflictos. ¿Quiere un hogar, dulce hogar? Tenga buen humor. Y tercero, sea agradecido. El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. O sea, por nada se preocupen,
sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y denle gracias. El diccionario dice que la gratitud es aquel sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. En muchos hogares está ausente la gratitud. No agradecemos a quien nos lava o plancha la ropa, ni agradecemos a quien nos cocina o provee lo que necesitamos. Si las palabras de agradecimiento son bien recibidas, imagínense lo que pueden producir actitudes agradecidas. Las palabras y las actitudes ingratas demuestran lo poco que valoramos lo que otros hacen por nosotros, además de que generan conflictos. Y casi siempre esos conflictos por falta de gratitud son conflictos que están escondidos. La diferencia entre las palabras y las actitudes es que mientras las palabras demuestran la intención de agradecer, las actitudes tienen que ver con las acciones que hacemos para corresponder a lo recibido. ¿Quiere tener un hogar, dulce hogar? Sea agradecido. En conclusión, tener un hogar, dulce hogar, no solo es deseable, sino que es posible. Pero para eso, usted y yo debemos trabajar en eso y poner en práctica los principios que el apóstol Pablo establece en este pasaje. Número 1, póngase de acuerdo. No imponga su opinión, porque usted es el mayor, porque usted es el hombre, o porque usted es la mujer. Póngase de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo, seguramente alcanzaremos todo lo que nos propongamos. Número 2, tenga buen humor. Dejemos de lado la amargura, dejemos de lado el enojo y trabajemos, cultivemos un buen humor. No le estoy diciendo que nos andemos riendo por todo. Usted ya sabe el dicho que dice que donde abunda la risa. No le estoy diciendo que nos riamos por todo y de todos. No le estoy diciendo que se ría de otros. Le estoy diciendo que tengamos buen humor. Y tercero, sea agradecido. Cuando alguien le hace un servicio, cuando su esposa le hace un rico plato de comida, diga gracias. Cuando sus hijos hacen algo por usted, papá, mamá, diga gracias. Cuando la mamá, el papá haga algo por usted, hijos, digan gracias. No se pare de la mesa sin agradecer. Y por supuesto, no comencemos a comer sin darle gracias a Dios por los alimentos que Él pone en nuestra mesa. Seamos agradecidos. Si nos ponemos de acuerdo, si tenemos buen humor y somos gente agradecida, seguramente podremos tener lo que tanto deseamos, un hogar, dulce hogar. Quiero orar. Allí donde usted está, si puede, por favor, incline su cabeza. Vamos a orar por nuestros hogares. Más bien dicho, vamos a orar para que nuestras casas, ese lugar donde vivimos, sean verdaderos hogares, donde la paz, la armonía, el cariño, el amor sean los componentes fundamentales. Porque seguramente de esa manera le transmitiremos a nuestros hijos y ellos a los suyos los principios que hacen de una vida feliz. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, que es el verdadero manual de la vida. Cuando nosotros vivimos a nuestra manera,
hablamos a nuestra manera, respondemos a nuestra manera, actuamos a nuestra manera, Señor, cosechamos nada más que amargura y frustración. Pero cuando oímos tu palabra, cuando la ponemos por obra, cosechamos las cosas buenas y las promesas que tú nos has hecho en tu palabra, Señor. Te doy gracias en esta hora por la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que ven esta transmisión en vivo y los que verán este video, Señor, tiempo después. Que al oír esta palabra, Señor, se han tocado sus corazones, motivado sus corazones para llevarla a cabo, a practicarla, Señor, para que no seamos como tu misma palabra también nos aconseja, oidores tardos. Que no seamos, Señor, que no demoremos en oír tu palabra y que dicho de una manera más moderna, que tu palabra no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que al contrario podamos glorificarte y expresarte en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, que en nuestros hogares, Señor, se perciba tu presencia, que se perciba el amor, el cariño, la amistad. Y no, Señor, que sea un lugar donde arrecie la contienda, el desamor, el enojo, la rabia, la ira, sino que sea un lugar donde tus hijos sean bendecidos, prosperados. Te damos gracias por tu presencia, Señor, y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El día martes, a las 20 horas, nuevamente la Iglesia de Dios Templo Adonai, a través de el pastor Arturo Muñoz y el pastor Osvaldo Vargas, estaremos compartiendo la palabra del Señor esta semana. No se olviden de también orar por nosotros. Necesitamos, los que compartimos la palabra del Señor, compartir con ustedes una palabra que edifique sus vidas. No queremos simplemente rellenar el tiempo. No es nuestra intención entretenerlos. Nuestra intención es edificarles sus vidas. Que a través de la palabra usted encuentre consuelo, encuentre fortaleza, encuentre gracia del Señor. Y nosotros necesitamos esa gracia del Señor para poder transmitirle a usted lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor alce su rostro sobre usted, que el Señor ponga paz en su vida. Es el deseo de cada uno de nosotros.